La sesión número 3 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 4 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del director de la Biblioteca del Congreso informando al señor Pedro Guerra, que nos ha acompañado en todas las sesiones, se encuentra a disposición de esta si es necesario asesorarla. Un correo electrónico del abogado, el profesor señor Francisco Zúñiga, para confirmar su asistencia vía remota a la sesión de hoy, en los mismos términos de la abogada señora Viviana Ponce León, confirmando su participación en forma remota. Señor presidente, si me permite, solo 2 palabras. Sí. Recordarle a la y los señores diputados asistir mañana con su voto impreso y enviármelo, por favor, o enviarlo al chat de esta comisión para los efectos de poder incorporarlo inmediato en el informe. Gracias, señor presidente. Disculpe la intromisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor secretario, la defensa de la exministra Maya Fernández, ¿van a comparecer a la comisión o solamente van a hacerse presentes en la sala? Señor presidente, la defensa de la exministra señora Maya Fernández ya se hizo presente por escrito el miércoles de la semana pasada, Sí. contestando la acusación constitucional. Es una de las 2 formas en que puede manifestar la defensa, por escrito o asistiendo a la sesión y manifestarla verbalmente. Ellos optaron por la respuesta por escrito, respuesta que consta ya en esta comisión. Y esta secretaría entiende que harán uso de la palabra en la defensa en la sala. Por consiguiente, nosotros mañana en la mañana sesionaríamos únicamente para votar. Así es. Para que estén informadas las diputados y diputados. ¿Ah? La defensa no va a hacerse partícipe en la comisión, va directamente a la sala, y mañana en la mañana a las 10:15 estaríamos convocados. Así es. Únicamente para que cada uno de nosotros emita su voto y lo fundamente, ¿ya? Para que estemos informados. Muy bien, vamos a lo que nos convoca hoy en día. Tenemos invitados al señor Francisco Zúñiga, que tengo entendido que está telemáticamente, y Viviana Ponce León también. Bienvenidos a ambos. Por deferencia, le vamos a dar la palabra a la señora Viviana Ponce León y después a don Francisco Zúñiga. Doña Viviana tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciéndoles la invitación. Mi exposición se centrará en analizar si se configura la prohibición constitucional en que la exministra de Defensa Maya Fernández supuestamente habría incurrido, consistente en la celebración de un contrato con el Estado. Y sostendré que la sola suscripción de la escritura pública de compraventa no generó ninguna obligación de carácter contractual, que es el efecto propio de los contratos, fundamentando esta posición en el carácter especial de los contratos administrativos, que se expresa en un procedimiento especial de celebración que difiere de aquel previsto en el Código Civil para los contratos privados. Hay varios criterios que permiten afirmar que en el presente caso no estamos ante un contrato cualquiera, sino ante un contrato administrativo. Por ejemplo, la intervención de un órgano de la administración del Estado, el compromiso de fondos públicos, el propósito de satisfacer un interés público establecido por la ley con la consiguiente existencia de restricciones presupuestarias, procedimentales y competenciales a la autonomía de la voluntad. El punto es importante porque tiene un impacto decisivo en la forma en que se celebra el contrato y por lo tanto es relevante para determinar si se cumple la causal que fundamenta la acusación constitucional. Efectivamente, el marco normativo aplicable a la contratación administrativa tiene un carácter especial y además fragmentario. Se encuentra disperso en distintos cuerpos legales, entre los cuales se incluyen, sin pretensión de exhaustividad, el Decreto Ley 1939, que fija normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, la Ley número 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, el decreto 2421, bien digo, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y con los alcances que señalaré más adelante las normas del derecho común, es decir, las contenidas en el Código Civil. La multiplicidad de fuentes aplicables a los contratos de adquisición del dominio de bienes inmuebles por parte del fisco está reconocida en el artículo 26
del Decreto Ley 1939, que establece que la adquisición del dominio de bienes por el Estado se someterá a las normas del derecho común, a las especiales de este título y a las demás que contemplen normas especiales. Dado este carácter fragmentario y disperso de la regulación aplicable a la contratación administrativa, es necesario determinar cuál es la prelación o preferencia de estas múltiples fuentes. Al respecto, el artículo 35 del Decreto Ley 1939 dispone que tanto la permuta como la compraventa se regirán en todo lo no previsto en las disposiciones anteriores por las normas contenidas en el Código Civil. Hay que recordar entonces que las disposiciones anteriores incluyen no solo las normas contenidas en el propio Decreto Ley 1939, sino por aplicación del ya referido artículo 26 de este mismo cuerpo legal, también aquellas contenidas en otras normas especiales aplicables. La remisión que se formula al Código Civil en carácter supletorio reafirma la idea de que su aplicación es excepcional y no constituye la regla general. A partir de las fuentes indicadas es posible identificar distintas etapas en la contratación administrativa. La primera corresponde a la autorización, en la que solo participa el Estado y por lo tanto es una etapa de carácter unilateral. Ella se manifiesta en la emisión y registro de actos administrativos habilitantes según lo previsto en los artículos 30 y quinto inciso primero del Decreto Ley 1939. En el presente caso, la autorización se expresó en el Decreto número 38 de 2024 del Ministerio de Bienes Nacionales. La segunda etapa, por su parte, corresponde al acuerdo de voluntades que se expresa en la suscripción de la escritura pública. A ella se refiere el artículo 32 del Decreto Ley 1939, que corresponde al componente bilateral del procedimiento de contratación administrativa en el que interviene tanto la administración como el particular involucrado, de manera análoga a cómo se desarrolla la contratación privada. Y finalmente, la tercera etapa corresponde a la aprobación, en la que nuevamente solo participa la administración del Estado. Para que se dé por cumplida esta etapa se requiere de un decreto aprobatorio y su posterior toma de razón conforme a lo previsto en el artículo 99 de la Constitución, el artículo 10º inciso primero de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y en el artículo 12.4 de la Resolución número 7 de 2019 de la Contraloría General de la República. Recién en esta última etapa se puede entender que el contrato administrativo está completamente formado y por ende celebrado. La situación que dio origen a la acusación constitucional que corresponde revisar a esta comisión se ubica en la segunda etapa. Como en ese punto todavía no hay un contrato completamente formado, estamos todavía en una etapa precontractual. Esta conclusión es consistente con las construcciones dogmáticas propias del derecho administrativo, de acuerdo con las cuales para la celebración de los contratos administrativos deben concurrir tanto elementos bilaterales, análogos a los propios de la contratación privada, como elementos unilaterales distintivos de la contratación administrativa. Para ilustrar más claramente la idea según la cual estamos todavía en una etapa precontractual y las implicancias prácticas de la misma, quiero situarles en un escenario contrafáctico en el que no se hubiese detenido el procedimiento de contratación y esto hubiese seguido avanzando. Supongamos que en este escenario se hubiese negado la resolución de aprobación o no se hubiese dictado resolución alguna con posterioridad a la firma de la escritura pública. ¿Está obligado el Estado a dictarlo? ¿Podrían las vendedoras haber exigido que se dictara la resolución y que ésta necesariamente tuviese un carácter aprobatorio? Y luego, si se hubiese dictado una resolución aprobatoria y esta hubiese sido representada por la Contraloría, ¿podrían haber exigido que la Contraloría cambiara su criterio y necesariamente tomara razón de ella? La respuesta a ambas preguntas evidentemente es negativa y la razón para ello es que por la sola firma de la escritura pública las vendedoras no adquirieron ningún derecho, sino únicamente meras expectativas. El carácter eventual e incierto de los derechos de las vendedoras se reconoce expresamente en el decreto número 38, cuyo texto en lo pertinente se reproduce en la escritura pública de compraventa. Sobre el particular se señala que suscrito el contrato de compraventa, este deberá ser aprobado mediante acto administrativo correspondiente. Se deja constancia que la inscripción en el conservador de bienes raíces competente de la presente escritura de compraventa queda sujeta a la condición de que el acto aprobatorio del presente contrato se encuentre totalmente tramitado. En definitiva, de la sola firma de la escritura pública no surge ninguna obligación contractual para el Estado, sin perjuicio que surgen deberes de actuar de buena fe, de manera que no se produce el efecto propio de los contratos, que por definición es el de crear obligaciones. Y esto se debe a la naturaleza especial del contrato administrativo, que se manifiesta, entre otros aspectos,
en un procedimiento especial para su celebración, que no es el mismo que resulta de la aplicación de las normas comunes, toda vez que requiere de la concurrencia de actos unilaterales y bilaterales. Este escenario contrafáctico que acabo de presentar difiere radicalmente de uno en que se hubiese tratado de una compraventa privada, pues haberse tratado de un contrato privado de compraventa de un inmueble, tras la suscripción de la escritura pública, las partes podrían haber exigido de inmediato la inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, porque el contrato ya se habría perfeccionado de acuerdo con el artículo 1801, inciso segundo del Código Civil. En definitiva, para resumir mi posición e ir cerrando esta exposición, la celebración de un contrato administrativo tiene características especiales que difieren de las de los contratos privados. Estas características especiales determinan que el procedimiento de contratación administrativa sea también especial. La regulación de este procedimiento es de carácter fragmentario y comprende múltiples cuerpos legales que deben ser considerados para entender adecuadamente el proceso y las obligaciones que surgen de él. De acuerdo con las normas aplicables, la celebración del contrato en cuestión requería de un acto aprobatorio y su posterior toma de razón. En el presente caso no se ha celebrado aún un contrato porque el contrato administrativo no se celebra con la sola suscripción de la escritura pública por las partes, sino que requiere de un acto aprobatorio posterior sujeto al trámite de toma de razón, lo cual me lleva a la conclusión de que no habría infracción del artículo 37 bis, inciso segundo de la Constitución. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Viviana Ponce de León. Gracias por su participación en esta comisión y procedo a ofrecer la palabra a algunos de los parlamentarios que están presentes. Me ha pedido la palabra el diputado Jorge Durán. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Una pregunta a la profesora. Si el contrato, según la jurista, no se perfeccionó, ¿por qué tuvieron que resiliar el contrato entre el Estado y los contratantes? Esto por distintos medios de comunicación lo señaló la ministra vocera de Gobierno. Entonces, a lo imposible nadie está obligado o no se puede deshacer algo que no existe. Acá usted señala que según usted no existe una infracción a la Constitución y que este contrato nunca se perfeccionó. Entonces, ¿por qué todos los abogados de la moneda, del gobierno y los abogados de la parte contratante convinieron en que había que resiliar esto? Algo que no existía no se resilia. Entonces me parece extraño jurídicamente su planteamiento por su intermedio, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Durán. Yo también quisiera hacer una consulta a nuestra invitada, así que con la venia de la mesa procedo a hacerla. Doña Viviana, yo no sé si usted conoce las declaraciones que hizo el día de hoy la señora Contralora Dorothy Pérez, asistiendo a una comisión investigadora donde precisamente se indagan los hechos en materia de esta acusación constitucional relativo a la venta de la casa del expresidente Allende. La señora Contralora se refirió al procedimiento administrativo que debe seguirse en la adquisición por parte de la administración pública del Estado de bienes privados, en la línea de lo que usted mencionó, pero incluso fue más precisa respecto de las distintas etapas y yo no sé si usted conoce estas declaraciones para que me las pudiera comentar. Le ofrezco la palabra a nuestra invitada, doña Viviana Ponce León. Respecto de la primera pregunta, discrepo de la apreciación de que tuvieron que resiliar. Optaron por hacerlo. Existía también la posibilidad, que me parece a mí que es la más correcta, de simplemente dictar un decreto que no aprobara el contrato. A mi juicio, la resiliación carece de causa en este caso, porque no se generaron obligaciones contractuales y la resiliación es un modo de extinguir las obligaciones, ¿no? Entonces, por esa razón, a mi entender, no tendría causa.
Respecto de por qué se optó por esa vía, eh, a mí me cabría solo especular. Desconozco exactamente cuál es la razón. Hay otras instancias de fiscalización o de control donde se podría consultar directamente cuáles fueron las razones detrás de esta opción, pero en términos generales, a propósito de esta acusación, ha quedado en evidencia que parece haber un desarrollo todavía bastante escaso de la dogmática administrativa en torno a la celebración de contratos administrativos y eso pudiera estar impactando las prácticas jurídicas del gobierno. Eso para responder la primera pregunta. Y respecto de la segunda pregunta, lamentablemente no tuve oportunidad de conocer esas declaraciones y por lo mismo no estoy en condiciones de comentarles. Pero sí podría decir que en general hay varias otras presentaciones que se han hecho ante esta misma comisión que parecen dar cuenta de un consenso desde la perspectiva administrativista de la especialidad del procedimiento de contratación administrativa y sus diferencias respecto del procedimiento de contratación civil. Bueno, muchas gracias, profesora. Me ha pedido nuevamente la palabra el diputado Durán, con el objeto de hacer alguna precisión. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Agradezco la explicación de la abogada y, y esto me provoca muchas más dudas e interrogantes al respecto, porque señala que si bien la resiliación es un modo de extinguir las obligaciones, eh, y reconoce que efectivamente no sabe por qué la moneda o los abogados, todos los asesores que trabajan en la moneda, segundo piso y las partes que contrataron, incluso los asesores también del Ministerio de Bienes Nacionales y de las partes, eh, al parecer lo que señala usted es que ellos tienen un desconocimiento completo del derecho administrativo, por lo que usted señala, ya que a juicio suyo no existe, ese contrato no se perfeccionó, a juicio de todos los abogados de la moneda, de las partes, todos los asesores pagados por el Estado, los cuales salen bastante caros, según usted no tendrían la expertise o el conocimiento jurídico y por lo cual desconoce el por qué llegaron a una resiliación si no existía obligación, según usted. Entonces, la pregunta por su intermedio es que los asesores que estuvieron detrás de todo este procedimiento, la verdad que no tienen las competencias de acuerdo a lo que usted señala y buscaron extinguir una obligación que no existía y al provocar o al incurrir en una resiliación le dan el grado de reconocer la obligación y por eso mismo buscan resiliarla. O sea, jurídicamente para usted no existe la obligación, pero para las partes contratantes sí existió. Y a juicio suyo, al parecer fueron bien malos los asesores que buscaron resiliar algo que no existía. Entonces, no sé si me puede aclarar si falta expertise en este procedimiento de resiliación o efectivamente reconocen la obligación y al reconocerla emiten un acto jurídico de resiliación. Gracias, presidente. Señora Viviana, ¿está en condiciones de poder contestar? Bueno, tiene la palabra. No creo haber usado los calificativos de malo o de haber hecho alguna apreciación respecto de la experiencia o de la capacidad de los funcionarios del gobierno. Lo que sí dije era que me parecía que quizás habían otras instancias de fiscalización donde se les podía consultar directamente cuáles eran sus motivaciones y que mi aproximación a, a su proceso de pensamiento podía ser solo especulativa, ¿no? Entonces quisiera aclarar muy enfáticamente que esas calificaciones no son mías. Y en segundo lugar, lo otro que sí planteé en mi respuesta inicial es que es evidente a la luz de esta etapa preliminar de la acusación que hay discusión académica en torno a este punto, ¿no? Y que hay puntos de vista encontrados, pero
Sin embargo, sí hay fundamentos legales, fundamentos jurídicos y vasta literatura comparada, sobre todo, que avala la posición según la cual eh, los contratos administrativos serían contratos especiales y estarían sometidos a un procedimiento especial de contratación. Pero no me extrañaría que pudiera haber puntos de vista discrepantes en el punto. Muchas gracias, profesora Viviana Ponce de León. Efectivamente, en esta etapa de esta comisión de acusación constitucional, no se está vedado entrar al fondo de la cuestión debatida, entonces su opinión se entiende en términos como opinión experta como profesora. Así que en esa medida va a quedar asentado en el acta. Muchas gracias por su disposición. Procede a continuación a abocarnos a recibir el testimonio, la declaración del profesor Francisco Zúñiga, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y también profesor de Derecho Constitucional de la misma universidad. Don Francisco Zúñiga está por vía remota, entiendo que está dispuesto y preparado para poder intervenir, y con la venia de esta comisión le ofrezco la palabra a nuestro invitado, don Francisco Zúñiga. Tiene la palabra, don Francisco. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, no sé si me escuchan bien. Eh, no quisiera incurrir en repeticiones innecesarias, dada la muy completa intervención de mi colega Viviana Ponce de León. Y por tanto quisiera enfocar mi informe a cuestiones que están recogidas en su texto escrito que voy a dejar a disposición de la Secretaría, que son complementarios de lo expuesto por la profesora Ponce de León, pero con una prevención inicial. El libelo de la acusación constitucional discurre sobre la base de que aquí habría habido una infracción al artículo 37 bis de la Constitución por haberse producido la celebración de un contrato entre una ministra de Estado como parte de una comunidad de derechos hereditarios y el fisco de Chile, como si fuere un contrato civil más. Y yo creo que aquí descansa probablemente el hierro basal en que incurre el libelo acusatorio. La compraventa de bienes raíces por el fisco se somete a un régimen jurídico especial de derecho público, y el contrato de Marras es un contrato público, específicamente un contrato administrativo especial regido por un estatuto propio, que es el Decreto de Ley 1939, y supletoriamente por el Código Civil. Y esta cuestión que subrayo como un hierro del libelo acusatorio es muy importante para finalmente encuadrar o no los hechos descritos en la hipótesis de infracción a la Constitución del artículo 37, inciso segundo. Me refiero, por tanto, al régimen jurídico de bienes del fisco, en el entendido de que fisco es una persona jurídica residual del Estado de Chile que admite la presencia de otras personas públicas que gozan de personificación y patrimonio propio. Este régimen de bienes del fisco está constituido por el muchas veces citado Decreto Ley 1939, el Decreto 1113 relativo a los bienes raíces que adquieren las Fuerzas Armadas, y el Decreto Ley 1056 sobre activos prescindibles del Estado. Todos estos cuerpos legales son de antigua data, pero se aplican y constituyen una componente esencial del régimen de bienes del Estado. Este régimen jurídico especial de bienes del Estado regulan, primero, contratos relativos a bienes raíces, compraventa, arrendamiento, comodato, concesiones, permutas. Define también las técnicas de intervención sobre bienes fiscales, como son las concesiones y el uso especial que pueden hacer privados de bienes fiscales en el marco de los títulos concesionales. Los decretos de destinación de bienes raíces
y en general todas las normas sobre administración de bienes fiscales. Entonces, los bienes fiscales son bienes patrimoniales del Estado, sometidos a este régimen jurídico de derecho público especial, y esa patrimonialidad fiscal significa que los bienes son inembargables, son enajenables, a diferencia de los bienes de dominio público o dominicales, y son bienes de propiedad privada del fisco, sean corporales, incorporales, muebles o inmuebles. Y respecto de ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud del Decreto Ley 3247 y el reglamento orgánico el Decreto Supremo 386 de 1981, tiene las funciones que el Estado le asigna para la adquisición, administración y disposición de estos bienes directamente o a través de las direcciones del Ministerio o de la Secretaría Regional Ministerial respectiva. En consecuencia, estos bienes raíces acrecen el patrimonio del Estado como una vía más que se suma a la expropiación, a la requisición, a la nacionalización, a las multas, al comiso y decomiso, a las rentas del Estado, al empréstito público e incluso a la herencia vacante, que son medios a través de los cuales, ¿no?, el Estado fisco puede incrementar su patrimonio. Dicho esto, entonces, en torno a la compraventa de bienes por parte del fisco, hay dos ideas que poner de relieve. La adquisición de bienes raíces por el fisco o por el Estado se somete a un estatuto especial, el mencionado Decreto de Ley 1939, siendo el Código Civil un estatuto supletorio general. Segundo, la compraventa de bienes raíces por el fisco es un contrato público, en particular un contrato administrativo, de aquellos disciplinados en el título segundo, párrafo primero, artículos 29-35 del citado Decreto de Ley 1939. Un contrato administrativo nominado, especial, sometido al Código Civil solo como estatuto supletorio. Y vamos a las conclusiones del informe. El artículo 37 bis tiene su origen en la reforma constitucional de 2009, del término del gobierno de la expresidenta Bachelet, de su primer gobierno, reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, promulgada mediante la Ley 20.414, y en su artículo único, número 3, intercala este artículo 37 bis con dos propósitos. En su primero, extender las prohibiciones de los ministros de Estado a las prohibiciones que rigen para los parlamentarios, y segundo, establecer prohibiciones como la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, que nos motiva a comparecer a esta comisión. Esta prohibición constitucional, para una correcta hermenéutica, debe ser examinada en su contexto, que fue el objetivo de esa reforma del año 2009, que era mejorar la calidad de la política, mejorar los estándares de ética en política, y esto entroncaba con la tarea desarrollada en el gobierno del presidente Rey Ruiz Tagle por la Comisión Briner, la Comisión Nacional de Ética Pública, que hizo un conjunto de recomendaciones respecto de la mejora de los estándares relativos a la función pública desempeñada por ministros de Estado, autoridades de Estado, como fue el tan debatido en su tiempo fideicomiso ciego. Tercero, además, al examinar la prohibición constitucional, se debe evitar objetivizar esta, sin introducir matices necesarios respecto de la extensión de la prohibición de celebrar contratos, pues si no se hacen esos matices necesarios, se puede dar origen a verdaderos absurdos. Voy a citar por vía meramente ejemplar algunos de esos absurdos. Estaría prohibida la contratación forzosa, la contratación dirigida o intervenida por el legislador. Por ejemplo, ello ocurre con los contratos de transporte público, los contratos con servicios públicos regulados, los contratos bancarios o financieros. Eso significaría, por de pronto, que un ministro de Estado no podría subirse al metro, porque está suscribiendo en ese minuto un contrato de adhesión, ¿no es cierto?
un contrato de transporte público con el Estado. No podría abrir una cuenta corriente bancaria con el Banco Estado. No podría celebrar un crédito con el Banco Estado, ni una hipoteca, ni una prenda, pues estaría celebrando contratos mercantiles con el Estado. No podría tener servicios básicos, porque los servicios básicos son fruto de concesiones que el Estado entrega a particulares para su gestión. Entonces, la mirada sobre la contratación prohibida en el artículo 37 tiene que tener los matices necesarios para poder discernir qué contratos quedan comprendidos dentro de esta prohibición. Por de pronto, a mi juicio, deben quedar excluidos los contratos forzosos, la contratación dirigida, la contratación intervenida por el legislador. Y también la contratación administrativa, voy a explicar por qué. Cuarto, es ilustrativa la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional recogida en una declaración pública hecha con motivo de un asunto de interés público, como fue la imposibilidad supuesta del Banco del Estado de Chile de otorgar créditos a parlamentarios que entiende el tribunal no comprendido entre las causales de inhabilidad, artículo 60. Quinto, en la especie, la compraventa de un bien raíz con la administración del Estado, con fisco, Ministerio de Bienes Nacionales, es un contrato administrativo, un contrato de adhesión, pues no tiene intervención en su redacción y preparación la parte vendedora. Con control de legalidad por Contraloría de la República en dos etapas formativas del contrato administrativo. La autorización para contratar, y aquí se ha singularizado cuál es el decreto que autorizó a contratar, y segundo, la aprobación del contrato. En suma, el contrato administrativo es fruto de un íter contractual, en que la aprobación mediante decreto afecto del Ministerio de Nacionales es condición necesaria para su perfeccionamiento y por ende para su validez y eficacia en cuanto contrato. En consecuencia, los hechos referidos en el libelo de la acusación relativos a la prohibición del artículo 37 bis y segundo carecen de fundamento por designar un contrato administrativo de compraventa de bien raíz que carece de validez y eficacia jurídica. Y por tanto es un contrato que no existe en el mundo del derecho, presidente. Y aquí soy enfático. La discusión, y lo planteaba en su pregunta uno de los diputados de la comisión, en orden a por qué de resiliar o revocar el decreto de autorización. Esto se denomina el paralelismo de las formas, que se basa en un aforismo que dice las cosas en el derecho se deshacen como se hacen. Es un aforismo que todos hemos escuchado en el recurso de nuestras vidas cuando somos abogados. El paralelismo de las formas. El gobierno efectivamente anunció inicialmente que iba a resiliar este contrato, Bienes Nacionales y el representante convencional de la comunidad de derechos propietaria del inmueble, y que iba a revocar el decreto supremo. Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones aparentemente se ha hecho. Probablemente no se ha hecho porque el contrato administrativo no existe. Carece de validez y eficacia. No está en el mundo del derecho. Y quizás el hierro más fundamental, y aquí termino con la reflexión inicial, es mirar esta cuestión con un prisma eminentemente civilista y no mirarlo con la perspectiva la que debe ser mirado, que es la mirada del derecho público y del régimen de bienes especial que el fisco de Chile tiene. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, profesor Zúñiga, por su intervención, que ha sido seguida muy atentamente por varios parlamentarios. Ofrezco la palabra a los participantes de esta comisión respecto de la afirmación y de la exposición que ha hecho el profesor Zúñiga. Diputado Durán. Diputado Jorge Durán tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Agradecer la presentación del abogado y
Y me quedan dudas respecto a otras intervenciones. Por ejemplo, acá, al parecer, por su intermedio, presidente, el abogado señala que cualquier tipo de contrato con el Estado de adhesión sería incurrir en lo mismo que el caso que estamos revisando. O sea, compara la venta de una casa al fisco, al Estado de Chile, con la contratación de una cuenta RUT o de una tarjeta VIP. Entonces me parece como muy extraño, siendo que otras intervenciones anteriores dejan claro las excepciones y que esos contratos propiamente de adhesión no quedarían dentro de lo que estamos viendo. Porque acá efectivamente las partes sí tienen la potestad, la facultad de establecer un precio, de llegar a un acuerdo en la forma de entrega del bien. O sea, no es un contrato prediseñado y un monto preimpuesto como los contratos de adhesión que presta generalmente el servicio privado, sino que acá las partes contratantes libre y voluntariamente concurren a un contrato para vender, establecer condiciones, precios, forma de pago, las distintas cláusulas que se establecen. Y por otra parte, preguntar, presidente, eh, si bien otros expositores y colegas han expuesto que efectivamente existió un acto jurídico de resiliación y acá esta, este abogado señala que efectivamente no se ha realizado ningún acto jurídico de resiliación, lo cual contradeciría mucho a los expositores anteriores. Y tercero, si a juicio de él efectivamente no ha existido un acto de resiliación, desconoce por sus palabras que por qué no se ha hecho, señala el abogado. La pregunta mía es también, en tercera pregunta, si no se ha realizado según él un contrato de resiliación, en el futuro la familia Allende podría demandar al Estado, como hemos visto muchos casos de muchas personas que acostumbran o que practican este tipo de actividad de demandar al Estado para tener un rédito económico por distintas causales, y si efectivamente acá se estaría cumpliendo esa condición y que no nos sorprenda en el futuro, en un par de años más, que se demanda al Estado por la fallida, no sé, pago de esta venta. Esas preguntas, señor presidente, por su intermedio, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta al señor Zapata? Zúñiga, perdón. Tiene la palabra. Perdón, Francisco. Un lapsus. Tiene la palabra Francisco Zúñiga. Descuide, señor presidente. Eh, a ver, cuando yo introduzco en el análisis la noción de contrato intervenido legislativamente, el contrato de adhesión, el contrato dirigido, es para poner en evidencia de que la referencia a la prohibición de celebrar contratos no debe ser vista con carácter absoluto, con carácter objetivo, sino que exige matices. Y a mi juicio, dentro de esos matices está la contratación pública, definitivamente. Segundo, respecto de la responsabilidad precontractual, una pregunta hipotética. Si la comunidad de derechos mañana quisiera demandar a Fisco de Chile, bueno, claro, responsabilidad precontractual, ¿ya? De producirse, pero es una hipótesis, ¿no? Naturalmente, ¿qué más puedo decir sobre ella? Pero quiero subrayar un punto, que estos matices se han hecho en el pasado, porque alguien ha recordado con buen sentido de que esta prohibición de celebrar contratos con el Estado es de antigua data respecto al estatuto parlamentario, ¿no es cierto? Eh, en los anales de la vida parlamentaria, las recopilaciones, por ejemplo, la de Orlando Acuña, recogen sendos informes en las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, relativa a consultas que hacían parlamentarios de época en los años 60 del siglo XX respecto de actos
celebrados por ellos con la Corporación de Reforma Agraria, por ejemplo, con motivo del proceso de reforma de la propiedad de la tierra acaecida en los gobiernos de los presidentes Alessandri, Frei y Allende. Y buen sentido de las corporaciones de entender que esa contratación estaba excluida de la prohibición. ¿Ya? Porque incluso más, en la vieja visión acerca de lo que es la expropiación, en el derecho civil se la ve a la expropiación como una contratación forzosa, ¿no? Es un contrato forzoso. Entonces, eh, lo que yo hago en mi análisis es simplemente introducir los matices necesarios para entender que en contratación administrativa, mientras no esté concluida esta conforme a los datos jurídicos, con ese doble control de legalidad que ejerce el Contralor de la República, no hay contrato simplemente. Y a mi juicio, el paralelismo de las formas, eso que responde al adagio, las cosas se deshacen como se hacen, no operaría acá porque los actos subyacentes carecen de validez y eficacia jurídica, carecen de existencia. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Francisco Zúñiga. ¿Alguna otra consulta a nuestros panelistas de hoy día? Sí, diputado Durán tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Eh, Nuevamente agradecer la respuesta del abogado. Y yo creo que acá hacer una pregunta a ambos expositores, a ambos invitados que vinieron hoy a nutrir esta comisión. Acá hemos visto a lo largo de esta comisión que se han expuesto muchos matices, pero muchos matices respecto a una interpretación que favorecería los privilegios de las autoridades, en desmedro del Estado, en desmedro del espíritu literal de este articulado de la Constitución, que busca proteger el conflicto o evitar el conflicto de intereses, y además dar certeza jurídica de que esto no termine siendo mal utilizado por autoridades, ya sea por parlamentarios, senadores, autoridades de gobierno. Y si vemos tantos matices de acuerdo a lo expuesto por distintos juristas, la pregunta mía es, a juicio de ustedes, ¿es preocupante tantos matices que se interpretan por distintas abogados, juristas, versus otras exposiciones, en la cual finalmente no le estamos dando protección jurídica al 37 bis a través de estos matices, y por estas interpretaciones lamentablemente se podrían prestar en el futuro para un mal uso o una mala interpretación del 37 bis, en la cual autoridades puedan abusar de su cargo y muchos chilenos se sientan en desmedro de que ellos, en su calidad de chileno de a pie, tal vez no podrían acceder a tremendos privilegios que pueden acceder personas en un estado de poder distinto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta más? Pues bien, le ofrecemos la palabra a la señora Viviana Ponce de León y luego a don Francisco Zúñiga. Gracias por la pregunta. El escrito de acusación parte de la premisa de que la acusación constitucional no es un juicio meramente político, y lo señala expresamente, es un juicio jurídico, político, ¿no? Siguiendo esa misma línea de ideas, me parece importante recordar que el concepto de celebración de contrato es uno de carácter técnico, es uno de carácter jurídico. Y me parece que cuando discutimos, entiendo yo de la manera más seria posible, cuando se ha celebrado un contrato, dadas sus peculiaridades,
y dado el régimen jurídico que le es aplicable, estamos honrando ese carácter jurídico de la acusación constitucional y no estamos de alguna manera tratando de burlar o esquivar el espíritu de la Constitución. Por lo demás, los fines jurídicos que se pretenden con la prohibición de celebrar contratos, en este caso, no se habrían vulnerado por distintas razones que se han expuesto en otras presentaciones, entre las cuales se ha discutido, por ejemplo, el hecho de que eh, las involucradas no habrían estado actuando en su carácter de autoridad, sino en su carácter privado, el hecho de que el contrato no habría hecho surgir ninguna obligación, la circunstancia de que si bien hay esto de si el contrato es de adhesión o no, es algo que no es blanco y negro, es una cuestión de grados, ¿no? En este contrato no hay plena autonomía de la voluntad, precisamente porque se trata de un contrato administrativo. Muchas gracias, señora Viviana. Le damos la palabra a don Francisco Zúñiga. Sí, presidente, con su venia, solo poner de relieve que el Instituto de la Acusación en Juicio Político, claro, es jurídico-político, y en su dimensión jurídica lo que hace es perseguir la responsabilidad constitucional de las autoridades. Y lo señala expresamente el libelo acusatorio, lo que es un reconocimiento que hay que hacer el libelo. En otros libelos que a uno le ha correspondido asistir como experto a la Cámara, cometen hierros básicos en materia de caracterización de la acusación en juicio político. Aquí no se comete el error de caracterizar juicio político, es responsabilidad constitucional, no política. Y esa es una cuestión no menor, porque la responsabilidad constitucional es por la comisión de delitos constitucionales, ilícitos constitucionales, y uno de ellos, la infracción de la Constitución. Y eso obliga a la Cámara a tener el mínimo rigor para caracterizar si ha habido o no infracción de la Constitución al artículo 37 de esta. Y eso nos obliga a introducir matices en el análisis, hacer una correcta hermenéutica del precepto del artículo 37, que lo que busca es mejorar el estándar ético público. Y preguntarnos, a la hora de discernir si hay o no infracción a la Constitución, si efectivamente la compraventa de un bien raíz destinado a una finalidad que es de salvaguarda del patrimonio nacional, constituye o no un problema ético público a salvaguardar, porque ese fue el fin de la reforma de 2009, mejorar el estándar ético de la función pública desempeñada por ministros de Estado, y por eso hizo aplicables las prohibiciones parlamentarias a los ministros de Estado. Y esa es una definición que compete naturalmente a la Cámara a la hora de apreciar el libelo acusatorio en su justo mérito. Muchas gracias, don Francisco Zúñiga. ¿Alguna consulta a nuestros expositores? Muy bien. A ambos les damos las infinitas gracias por haber compartido sus opiniones en la comisión. Quedan liberados y muchas gracias una vez más por sus exposiciones. Gracias, Viviana. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Solo para recordar, mañana a las 10:15 seríamos citados solamente para que cada uno de nosotros fundamente su voto. El secretario ha sido muy riguroso en señalar que por favor lo traigan por escrito de tal forma de poder agilizar. ¿Ya? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.